Hola compañeros, en este video estudiaremos las razones trigonométricas. Como el nombre lo indica, pues las razones trigonométricas harán alusión a una o más razones. Y cuando hablamos de trigonométricas nos referimos entonces a un triángulo. Si nosotros partimos de un triángulo rectángulo, entonces los tres lados del triángulo podrán relacionarse por pares. Entonces, los lados que forman el ángulo de 90 los llamaremos catetos. En este caso, A y B son los catetos, mientras que el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados lo llamaremos entonces la hipotenusa del triángulo. Pero insisto en algo importante. Esa clasificación solamente se da cuando hablamos de un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que posee un ángulo de 90 grados. De esta forma, entonces, si nosotros queremos hallar las razones trigonométricas para el ángulo alfa, entonces los catetos se subdividirán ahora. El cateto que está al frente del ángulo tomado lo llamaremos cateto opuesto, mientras que el cateto que está pegado al ángulo lo llamaremos cateto adyacente porque está seguido, está pegado. Alguno podrá preguntarse, ¿por qué no podemos llamar adyacente a la C si también está seguido? Tengamos en cuenta que C acabamos de decir que es la hipotenusa, porque es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces es diferente aquí la cosa. Entonces, para hallar las 6 razones trigonométricas, primero tenemos que referenciar un ángulo. Para el ángulo alfa, podríamos decir que el cateto opuesto sería A, mientras que el cateto adyacente es B, y para terminar, la hipotenusa es C. Ahora sí pasemos a la definición de cada una de las 6 razones trigonométricas. El seno de un ángulo alfa para un ángulo en un triángulo rectángulo se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ya habíamos mencionado que el cateto opuesto es A, la hipotenusa es C. Coseno del ángulo será el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso el adyacente es B y la hipotenusa es C. Para terminar, tangente de alfa sería igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es A, el cateto adyacente es B. Entonces, así tendríamos las primeras 3 razones trigonométricas que contienen los pares, ¿sí? Aquí algo importante, entonces, es entender que se deben formar 6 posibles combinaciones entre los 3 lados. Ahora, entonces, vamos a analizar las recíprocas. ¿Qué son las recíprocas? Que cambiamos la posición de la fracción. Entonces, aquí podemos notar que la recíproca del seno será cosecante, porque invierte la posición de la fracción. Notemos que acá la hipotenusa estaba en el denominador, ahora quedó en el numerador. Y el cateto opuesto estaba en el numerador, ahora quedó en el denominador. La recíproca del coseno será secante por la misma razón y la recíproca de tangente será cotangente. Entonces es importante que nos aprendamos estas 6 razones trigonométricas. Ahora, un truco que nos puede ayudar a memorizar las razones trigonométricas es el siguiente. Mencionamos entonces la oración coca, coca, HH. Y ahora nos devolvemos diciendo la misma oración. Coca, coca, HH. Y entonces podemos notar acá lo siguiente. El orden es seno, coseno, tangente.
y las recíprocas son cotangente, secante y cosecante. Y así nos han quedado armadas las 6 razones trigonométricas básicas sin hacer un esfuerzo superlativo para memorizar las fórmulas. Así nos ha quedado entonces seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente. Entonces repetimos el truco. Vamos a mencionar coca coca HH y nos devolvemos coca coca HH. Eso es todo. Espero que haya quedado clara la formulación de las 6 diferentes razones trigonométricas.